Bien amigos, el día de hoy se viene desarrollando todavía aquí en el distrito de Aucayama una importante actividad donde vienen participando las JAS del distrito de Aucayama, del distrito de Chancay y de Huaral, un taller sobre el fortalecimiento de capacidades de las JAS y las áreas técnicas municipales. En ese sentido queremos conversar y aprovechar la presencia importante de la ingeniera Janet Salvador. Ella pertenece al Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ingeniera, díganos, ¿cuál es la importancia, ingeniera, de la clorificación o potabilización del agua, el elemento líquido vital más importante de la humanidad? Bueno, primero felicitar a la Municipalidad Distrital de Aucayama y a la ANA por este gran evento que se está realizando en la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento del ámbito rural, sobre todo del distrito de Aucayama, también de Huaral y de Chancay. Y bueno, relacionado a su pregunta, justo en el taller hemos debatido esos puntos tan importantes. Es importante mencionar que la potabilización y la cloración del agua son acciones importantes porque con ello va a contribuir a la salud de la población y va a disminuir los casos de EDAS, parasitosis dentro de los niños menores de 5 años. Entonces es importante realizar la cloración del agua, la desinfección del agua en concentraciones adecuadas para que este líquido elemento que llega a las viviendas, a los hogares rurales, puedan contar con las características del agua que sean inocuas y que pueda contribuir al desarrollo de los niños. Muy importante entonces clorificar o potabilizar el agua en favor de la salud poblacional. ¿Y cuál es la importancia de la cuota familiar? Los costos respecto de su implementación y el cumplimiento, ¿no?, de las cuotas. Ok, mire, cuando hablamos de cuota familiar, que ese nombre muchas veces nos da como que los usuarios van a pagar una cuota como un donativo, ¿no?, de un servicio, cuando debería de ser un pago justo, equitativo y necesario para poder el prestador dar un servicio oportuno y que cumpla con todas las condiciones que establece nuestro Decreto Supremo 031 de Salud, donde nos dice que el agua debe cumplir ciertas características. El hecho de que la población no pague una cuota familiar implica la no valoración del servicio de agua, porque si no pagas por la cuota familiar, el prestador no puede hacer las acciones de mantenimiento, no podría operar de manera oportuna y limitaría en este caso la sostenibilidad de estas infraestructuras, debido a que estas infraestructuras requieren de un mantenimiento frecuente, una desinfección cada cierto tiempo para que el agua que llegue a las viviendas cumpla con las características que nos manda nuestro reglamento en salud. Entonces, qué importante es que la población entienda y valore por el servicio de agua pagando una cuota familiar, que muchas veces es un pago que es mínimo comparado a la necesidad que tienen los servicios de agua y saneamiento. Miren que hay que tener en cuenta que la población muchas veces paga por el agua, más no por el alcantarillado. Entonces, cuando vemos que se quiere incrementar este servicio por parte de las organizaciones comunales, JAS, la población se resiste a querer pagar un pago adicional porque no valora el servicio, no entiende la importancia de contar con un servicio de calidad, que implica un mantenimiento oportuno, que implica una operación día a día, que implica una cloración y una limpieza y desinfección de todas las redes de tu sistema de agua. Debes de conocer tu sistema de agua para valorarlo y entender que puede que el agua en su color no observes que tenga bacterias, parásitos, pero en realidad el agua que no se desinfecta tiene bacterias, tiene coliformes fecales, que eso perjudica el crecimiento de los niños, perjudica la salud de las personas, sobre todo niños menores de 5 años y población adulta mayor. Sin duda alguna el agua está asociada directamente con la salud poblacional, especial de nuestros niños, y la cuota familiar resulta un componente sumamente importante en el proceso de la agua potable. Ingeniera, ¿qué mecanismos de seguimiento y monitoreo existen desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a las JAS
en su condición de prestadores de servicio? En el caso del Ministerio de Vivienda, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural, a nivel nacional se cuenta con oficinas desconcentradas, con especialistas en sostenibilidad que realizan un monitoreo constante, sobre todo aquellas infraestructuras que han contado con inversión del mismo programa, del mismo Ministerio de Vivienda, y que queremos ver si son sostenibles a la fecha. Entonces hacemos un seguimiento al funcionamiento de estos sistemas a través de un monitoreo constante en situ, pero también un monitoreo y seguimiento a través de la plataforma en el aplicativo DATAS, donde los gobiernos locales registran información de sus sistemas. Este rol lo hacemos cada cierto tiempo en base a la necesidad también que se tiene. Muchas veces los gobiernos locales piden estas visitas de monitoreo y a veces lo hacemos de visitas inopinadas para ver cómo está trabajando articuladamente el ATM con sus prestadores, organizaciones comunales, llámese JAS, comités o asociaciones. Muy importante esta articulación. ¿Y cómo se articulan las JAS con los gobiernos regionales y el ministerio respecto de los problemas técnicos y financieros que existen? Ok, miren, a nivel nacional, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, en articulación con el MEF, se crearon mecanismos de incentivos que permiten a los gobiernos locales a invertir en agua y saneamiento en etapa de funcionamiento. Entonces implica que los gobiernos locales participan del compromiso 4, programa de incentivos, donde el sector contribuye a que estos prestadores puedan mejorar sus sistemas de agua bajo estos incentivos, siempre en cuando estos gobiernos locales cumplan con actividades que contribuyan a mejorar los servicios a nivel de infraestructura, a clorar el agua de manera constante y a fortalecer capacidades a los operadores. Entonces, esta articulación la hacemos gobierno local, gobierno regional y el Ministerio de Vivienda a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Ahora, las JAS son organizaciones, ¿no es verdad? ¿Cuál es la importancia, ingeniera Janet Salvador, de la asociatividad de las organizaciones comunales que en la actualidad se vienen promoviendo en el nuevo marco normativo, el decreto ley 1620, que modifica, ¿no?, el decreto ley 280, que es el decreto ley, digamos, madre de todo? Sí, pues es muy cierto. Ahora nuestra ley universal del agua y saneamiento nos habla de una asociatividad de organizaciones comunales. Y estos casos se pueden dar en diferentes lugares, bajo diferentes situaciones, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del ámbito rural hablamos de poblaciones pequeñas, y estas poblaciones pequeñas, los cálculos, cuando realizan los cálculos de cuota familiar, sus costos superan, porque al ser pequeños y tener baja cantidad de asociados implica que el costo suba. Y para eso se ha creado este mecanismo de asociatividad con la finalidad de que puedan unirse varias organizaciones comunales y de esta manera pueda disminuir los costos de operación y mantenimiento y pueda también ser al alcance de la población estos pagos que sean justos y equitativos y que no se tenga ninguna dificultad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Y dirá, algo más que agregar respecto del taller que se ha realizado, que se viene realizando todavía a estas horas de la tarde. Sí, claro, miren, es importante entender el por qué el sector trabaja el tema de que la población consuma agua segura. El agua segura va a contribuir definitivamente a la salud. Y muchas veces digo, podemos vivir sin muchas necesidades como por ejemplo el teléfono, el internet, hasta en algunos momentos podemos no tener electricidad, pero algo que sí nos va a afectar a la vida y a la salud es el agua. Y contar con un servicio de agua es una responsabilidad que viene desde el prestador hasta el usuario. Y en ese sentido el prestador tiene que estar bajo la ley regulado, y tiene que ser un prestador regulado. ¿Qué implica? Que tiene que estar autorizado por la municipalidad para que pueda administrar los servicios de agua y saneamiento conforme lo indica la ley. Mi recomendación es que la Municipalidad de Ocayama contribuya y siga promoviendo este tipo de reuniones, este tipo de mesas de trabajo, con la finalidad de que los prestadores vayan conociendo poco a poco de qué manera ellos deben hacer una buena administración que asegure la sostenibilidad, pero también deben estar alineados en el marco de la ley. El sector, a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural, trabajamos de manera conjunta con los gobiernos subnacionales,
en los proyectos de inversión para el cierre de brecha, evaluando los proyectos, el equipo técnico evalúa los proyectos de inversión, pero aseguramos que en esos proyectos tenga un enfoque social y de sostenibilidad, con un prestador reconocido por ley y con una población que sea consciente de que debe pagar por el servicio. Ingeniera, permítame dos preguntas abiertas, casi universales. Clorificación o potabilización versus el hervir el agua. Mire, cuando nosotros hablamos de potabilización y hablamos de un agua inocua y 100% purificada, como lo menciona, el clorar no significa que ya esté purificada el agua. Empezamos por ahí, ¿no? El proceso de desinfección tiene sus etapas, ¿no? Desde que ingresa el agua hace todo un proceso hasta llegar al reservorio y ahí se desinfecta para que luego pueda llegar hacia las viviendas. Entonces, ¿qué significa ello? Significa que luego que llega a tu casa, tú debes de hervir el agua. Tienes que proceder a hervir para purificarla. Otro factor importante es que muchas veces las madres que no tienen 24 horas de agua al día, implica que tienen que almacenar el agua. Al almacenar el agua y no dejarlas tapadas, ya se contamina, ¿no? Entran bacterias, al contacto con las manos también se contamina, por lo tanto la recomendación es que se debe tapar el agua envasada para evitar que se contamine. Entonces, no, el tema de que se clorifique el agua no significa de que ella sea purificada, ojo con eso. Estamos mitigando el riesgo de que no tenga bacterias, pero el último paso que debe seguir el agua es la ebullición, que es hervir el agua para purificarla. Y de esta manera la población pueda consumir agua segura. Ingeniera Janet Salvador, del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, le agradecemos mucho por su participación el día de hoy. Gracias. Hasta luego.